digamos, sencillo de destapar con una aguja, con algo así, ¿no? No. Lo de la cinta o manguera de goteo, la cinta vos vas a ver que es más blanda, ¿sí? Y es más fácil de menor calidad, se podría decir. Sí. Y la manguera es como un caño negro, como el caño del agua, el caño negro, pero tiene ese mismo sistemita adentro, ¿sí? Y como tiene todo un zigzag y después, una vez que se tapó, no sirve más. No, tiene, es así, no es simplemente un agujerito, porque si fuera un agujerito, cuando la manguera pierde presión, la tierra entraría adentro de la manguera y, digamos, atascaría. Entonces tiene un sistema que es una trampa que cuando no tiene presión hacia adentro se cierra. Entonces yo tengo que filtrar muy bien el agua que va dentro de la manguera, porque si algo obstruye esa salida, no hay forma de limpiarlo. Es un riego controlado porque estas cintas de goteo pueden soportar variaciones de presión y van a alargar la misma cantidad de agua. Entonces tienen un sistema, que lo hace el fabricante, que es patentado, que va así. Y las cintas que son subterráneas tienen un sistema más complejo todavía, porque tienen que evitar que se metan las raíces adentro. Porque la raíz, ustedes saben, buscan la humedad y se estaría metiendo dentro de la manguera y me la obstruye. Entonces, son sistemas que requieren sí o sí una muy buena filtración de agua. Como hacer, acá ven que estamos viendo un filtro. Ese filtro se llama de anillas, ¿sí? Ahí vamos a abrir la cámara para que lo vean. ¿Por qué se llama de anillas? Porque está hecho con anillas. Es más fácil a veces cuando... Previamente tendríamos que hacer una evaluación del agua, ¿no? Toda la traba. Ahí está. Entonces son todas estas anillas, ¿sí? Que hay que lavarlas bien. Si las podrían lograr, a ver, vieron que son dentadas, tienen como dientecitos. ¿Sí? Eso me van a dejar pasar el agua, y si me dejan pasar alguna partícula es bien chiquita. Todas estas anillas hay que sacarlas y lavarlo todo bien. ¿Cada cuánto tiempo? Iba a depender de la suciedad de la calidad de agua que estén aplicando. Sí. Por eso hay que usar siempre en conjunto el filtro de anillas con un filtro de malla, que es este que vemos acá a la izquierda, lo que va a hacer el filtro de malla es retener las partículas más grandes, ¿sí? Que va a ser también más fácil de limpiar. Y en la segunda etapa voy a utilizar el filtro de anillas, que lo que va a hacer es filtrar las partículas más chicas. Si tengo un agua de muy mala calidad, ahí sí voy a tener que pasar a un filtro de arena, que el filtro de arena lo que hace es el filtrado, pasando el agua por una grava gruesa, o sea, pesada, para que pueda quedar todos los sólidos disueltos. Ahí está queriendo entrar alguien. No, ahí le contesto por el grupo, porque debe estar usando el link anterior. Pueden contestar. Bien. Eso es básicamente con lo que era sistemas de aspersión. Y después, bueno, estábamos viendo lo que es sistema de goteo. Acuérdense que decíamos de esto, tenemos la manguera y la cinta de goteo. Podemos decir, bueno, pero yo tengo árboles, ¿sí? O plantas separadas de a 2 metros. Cada planta la tengo a 2 metros. No me sirve poner una cinta. No me sirve poner eso, una cinta donde ya tiene predeterminado cada 30, cada 40 centímetros los distintos salidas de agua, los distintos dosificadores. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se tira una manguera, ¿sí? Una manguera ciega, se perfora y ponemos estos picos que estábamos viendo ahí a la derecha, que son picos regulables, ¿sí? Esto es el que está viendo ahí en la imagen.
¿Cuál es la característica de este pico? Que lo podemos, si nosotros lo vamos aflojando, hasta poder sacarlo del todo, ¿sí? Este caso sí lo podríamos llegar a limpiar. Si lo sacamos del todo, ¿sí? Y le pasamos algún alambrecito o algo ahí, vamos a estar desobstruyendo la cavidad. Mientras más lo ajustamos, ven que tiene un piquito ahí adentro. Mientras más lo ajustamos, menos agua va a salir. Entonces yo puedo dosificar la cantidad de agua. Mientras más lo ajusto, menos agua me va a estar saliendo. A lo mejor generalmente estos se usan para plantaciones de frutales o en una huerta, por ejemplo. Tengo una planta que tiene un requerimiento de agua mucho mayor a la que está al lado. Entonces, a este puedo prácticamente abrirlo en su totalidad. Lo que sí, eso lo tengo que tener en cuenta porque no lo voy a dejar todo el día. Tengo que poner una latita y ver en una hora cuántos litros me entregó. Por ejemplo, si me entregó 5 litros y yo tengo un árbol que no le puedo dar de más de 20 litros por día, entonces lo voy a tener que reducir a tener la cantidad que yo necesito. Ahí ya tenemos un trabajito un poquito más, pero esto es la diferencia entre la cinta de goteo y una manguera regulable, es que puedo regular los diferentes caudales en cada punto de irrigación. La idea no es de tirar agua por tirar agua, sino ir viendo cada vez más, como hilando un poquito más fino, y buscando cada vez más la precisión en el agua que voy tirando. No ponerle agua de más a la planta, ni ponerle agua de menos. ¿Sí? Otra cosita que decíamos de las mangueras o cintas de riego, entre una punta y la otra no tendríamos que tener mayor al 10% de diferencia entre la cantidad de agua que me tira. ¿Cómo hago para saber? Lo mismo, ensayo. En alguno de los primeros piquitos de la punta, pongo un tarrito, y en 10 minutos, en una hora, en el tiempo que fuera, controlo cuánta agua entró, y me voy a la otra punta, y en el mismo cantidad de tiempo, el agua que entró. Y ahí calculo. Sí. Algo digamos que sería no los pros, sino los contras de lo que es el riego por goteo, es que cuando yo tengo un terreno muy desnivelado, por ejemplo, este sería el corte del terreno, si yo pongo una cinta de goteo, yo voy a tener una presión manométrica mucho mayor en la parte inferior que, por ejemplo, en la parte superior va a ser menor que en la parte media. Por lo tanto, acá lo que voy a tener es, la manguera soporta una cierta diferencia de presión, pero digamos que si tenemos un campo con una caída de unos 8 metros, ¿sí? en 100 metros de longitud, tengo mucha más caída de presión. ¿Qué tengo que hacer acá? Y tengo que cambiar la disposición del riego. En este caso, el riego no lo puedo llevar longitudinalmente, sino lo que tengo que hacer es llevarlo en forma perpendicular a lo que es la pendiente. Que me atraviese la pendiente. ¿Por qué? Si bien la presión que voy a tener en este punto va a ser mucho mayor que en este punto, pero este punto de riego con este punto de riego va a ser similar. Entonces, cuando yo lo que hago es diagramar un sistema de riego por goteo en campos o terrenos muy desnivelados, no puedo longitudinalmente, digamos, no puedo seguir la pendiente con la manguera de goteo. En este caso lo tengo que llevar en forma perpendicular al desnivel. ¿Por qué? Porque si no genera una diferencia de presión muy grande y tengo mucho riego en la parte más baja y en la parte superior prácticamente a gata los está mojando. Las mangueras están preparadas ¿para qué? Para entregar la misma cantidad de agua a diferente presión. Pero si esa presión es mucho la diferencia, el agua, como al igual que la electricidad, busca el camino más fácil y se va a ir a los puntos donde obtenga mayor salida. Otra cosita para tener en cuenta con lo que es riego por goteo. El riego por goteo, ¿sí? Dijimos que va a ser un cono, ¿sí? Un cono de humedad.
ese cono de humedad en las afueras del cono, en las partes más alejadas del cono, me va a estar acumulando distintas sales, ¿sí? Ya sea que vienen del agua. En esta zona el agua es muy, muy buena, es muy pura, si se quiere, y no tiene tanta salinidad como en otros lados, que suele tener más salinidad y eso. Pero muchos acostumbramos a abonar con abono de chivo, abono de oveja o abono de otros animales, donde sí tenemos salinidad. ¿Qué pasa con eso? El mismo cono me las va arrastrando y no tengo lo que se llama el lavado del suelo, que me lo da eso, una aspersión o la propia lluvia, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo afuera, al riego por goteo, puede ser que esto en los meses de más sequía, en los meses más secos, donde yo aprovecho mucho el riego por goteo, acumule esas sales. Pero en el invierno, cuando voy a tener mucha humedad, ya sea por la lluvia, por la nieve, me va a estar lavando el suelo. Soluciono el problema, se soluciona. ¿Qué pasa si lo tengo adentro del invernadero? Si lo tengo adentro del invernadero no voy a tener ese lavado del suelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Eso, una vez cada tanto, tener una aspersión, ¿sí? Y esa aspersión que me esté lavando el suelo, ¿sí? Regar bastante con la aspersión, entonces, tiene que ser todos los días, de una semana para otra me va a acumular sales. No, no es tan así, y imagínense que tendría que tener mucha salinidad, ya sea el agua o el suelo, y me va a perjudicar la planta. Así que... Es como cuando uno aparece, humedece, vieron que para cada tanto aparece sal, aparece un salitre en un revoque, en un lugar donde tengo, digamos, por un goteo de una chapa, por un montón de cosas. Bueno, esto también, como la humedad es, digamos, en forma lenta llega a la zona, yo empiezo a ver que cuando se ausente la humedad, porque son los horarios de riego, veo toda una salinidad en la zona. ¿Sí? Entonces, eso me lo empieza a acumular. en ese caso, con una aspersión soluciono el tema. ¿Alguna pregunta sobre riego por goteo o para pasar a inundación? Bueno. El riego por goteo, recordemos, ¿qué tiene como ventaja? No necesito tanta energía, ya sea eléctrica o energía cinética, como potencial, acumulado en un tanque, para el movimiento. Acá Santiago está levantando la mano. Sí, Santiago. Abre el micrófono, por favor. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo andan? Cuando decían que con una aspersión resolvemos el tema ese de la salinidad, Sí. es colocar el riego por goteo, cada tanto, digamos, cuando visualmente vemos esa sal, colocar aspersores, digamos, transitorios, lavarlo y después seguir con el goteo, ¿o es que hay que cambiar al sistema completamente? No, con una vez que se lava, eso, una vez cada tanto que se lave el suelo, nada, se va a drenar, te la lleva esa sal. Hasta a veces no es necesario ni siquiera el riego por aspersión. Si vos, el invernadero no es grande, por ejemplo, y esto cada 2 meses regás con la manguera y regás todo, y ahí estás lavando el suelo. ¿Se entiende? Yo tengo otra pregunta. Sí. Como el riego por goteo tiene tantos problemas de obstrucción, ¿es conveniente hacer un análisis de la calidad del agua en la región, o con esto que ya sabemos que no tiene concentración de sales y es más de sedimentos, aplicamos estos filtros que ya dijeron? ¿O Con vale los la pena? filtros solucionarías todo el problema. Siempre es muy aconsejable poner filtro. Es más, hasta para los microaspersores también está re bueno el filtro, porque si vos tenés microaspersores, se tapan la diferencia con el microaspersor, que lo desarmás, vos estás viendo que te está tirando poca agua o no te está tirando agua, lo desarmás y lo desatorás. Pero en la manguera o la cinta de riego no le podés hacer eso. Por eso decimos que es
es Venir más con necesario filtros para eso, el filtro. Y en lo que sí hay que tener, sí hacer análisis cuando tenés aguas duras, con mucho carbonato de calcio, magnesio, que son, digamos, minerales que van a decantar y se van a cristalizar en, digamos, en el momento de evaporación, que son en la salida, en el goteo. En los momentos que vos dejás de circular agua, empieza a generarse un cristal, que es como el sarro, que se juntan las pavas en los lugares de agua dura. Entonces, ahí sí necesitamos ya otro tipo, pero ya se eleva el costo, ahí tendríamos que pasar a un sistema de aspersión. ¿Por qué? Porque hay que pasar por un sistema de ablandamiento de agua, se llama. Se hace con unas resinas, se hace un tratamiento de ablandamiento para evitar la incrustación, se llama. La incrustación es la formación de un cristal que incrusta la salida del goteo. Y el goteo genera sal, esto que hablábamos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la irrigación es tan lenta, ¿sí?, que lo que empieza es a generar la formación de cristales de sales en la superficie. Fíjense si alguna vez dejan un vaso o un recipiente con agua, con el tiempo más acá en la zona que la humedad ambiente es bajísima, en poco tiempo se evapora y se va toda esa agua. Fíjense que en el costado va quedando como una salinidad, como algo medio blanco, ¿sí? Eso, imagínense ese cono, el agua se va evaporando y la planta va tomando esa agua y la va transpirando, y no, nada de esa agua, o sea, si estoy haciendo el riego justo, ¿sí?, si no estoy regando en exceso, esa agua como no va a drenar nunca, o sea, entonces esa salinidad se me va acumulando ahí. Por eso es lo necesario de una vez cada tanto. ¿Por qué no decimos un tiempo preciso, cada 3 meses, cada 2 meses, cada 1 mes o cada 6 meses? Porque va a depender de mucho del agua. Acá en la zona no he visto, o por lo menos lo normal del agua acá es muy buena. Así que... Sí, tiene un pH justo. No sé, la zona, para los que son del lugar de Chosmalal, la parte de la salada, lo hago por asociación, porque no conozco. Pero bueno, si tenemos ya un coeficiente más alto de cantidad de sales, también puede llegar a ser. Pero para un agua como la que es normal en nuestra zona, con un simple filtrado es suficiente para el sistema de riego. Si tengo un agua con mucha más dureza, ya no puedo utilizar el riego por goteo y me tengo que pasar a un riego por aspersión o un riego por inundación, que es el que sigue ahora. Hugo había levantado la mano, si quiere hacer la consulta, Hugo Barrera. Sí, sí. Se cortó la pregunta, maestro. Perdón, había entrado una llamada. No, decías de los filtros, el de anilla y el de sedimento, o el de malla. No, el de malla era el que decías. Sí. Digamos, esos se ponen, yo por ejemplo tengo el invernadero y tengo el tanque a unos 4 o 5 metros. El filtro, ¿conviene ponerlo dentro del invernadero, a la salida del tanque? ¿Y cuántos filtros serán, digamos? Depende, vos regás con agua de la red. Sí, que entra un tanque y de ahí reparto. Claro, tal vez con el de anilla ya te alcanza. No sería necesario poner dos, ¿viste? Porque ya viene muy filtrada el agua. Cualquier partícula que puede ser que se te mezcle ahí en el tanque, te lo va a detener el de anilla. Y lo posible te conviene ponerlo en algún lugar cómodo, como puede ser eso, o adentro del invernadero, o alguna altura cómoda, como para, vos decir, antes del filtro, tener una llave de paso donde vos la cerrás, y cada tanto, eso, volvemos a decir, el cada tanto puede ser esto, una vez al mes, o una vez cada 2 meses, lo sacás y lo revisás. Si está sucio, lo lavás. ¿Por qué decimos la llave de paso? Porque cuando vos lo abrís abajo, te va a empezar a salir un montón de agua. Es como si abrís una canilla. Y lo que tenés que tener en cuenta, Hugo, que si vos tenés un filtro, eso te va a quitar presión, ¿sí?
porque la energía acumulada en el tanque, cuando quiere salir, ya se encuentra con una obstrucción, ¿sí? Que es el filtrado. Entonces, la energía que utiliza para pasar por el filtro de anillas, te va a quitar presión. Entonces, si pones 2 filtros, ya ahí a lo mejor tenés que empezar a presurizar el agua y ya no la podés usar por gravedad. Bien, o sea que alejado del tanque y dentro del invernadero, por ejemplo, con una llave de paso andaríamos bien, porque ahí la presión se ejercería igual. Perfecto, sí, Bien, gracias. Sí. Bien. Muchas gracias. Y el tercer método que vamos a hablar hoy es el método menos recomendado, por lo menos por nosotros, pero muy utilizado. Así que... mundialmente es el más utilizado, el que en la historia del hombre es el que más se utilizó siempre. No es el más utilizado por la cantidad de agua que tenemos acá en la zona y por cómo se van presentando los años cada vez más secos, ¿sí? Imagínense que este riego por inundación, la cantidad de agua que me va a demandar. Y pensando que en algún tipo de suelo más arenoso o lo que fuera, me va a consumir muchísimo más agua porque va a estar drenando un montón. Tengo varias cosas que me van a perjudicar también. Imagínense regar por manto así, ya sea, bueno, dentro de este riego por inundación puede ser por manto, por surco, por melga. ¿Cuál va a ser la diferencia? El manto inundo todo, completo, ¿sí? Por surco es el que estamos viendo ahí a la izquierda, y por melga es un poco esto el que está más a la derecha. Algunas ventajas que tengo con esto, el bajo costo que tengo, ¿sí? Ahí estamos viendo para nivelar, pero ya lo vamos a ver un poquito después. Ventajas que puedo llegar a tener con esto es el bajo costo y nada, en cualquier lado lo puedo hacer. Siempre teniendo muy en cuenta que yo veo que en muchos lugares no se hace la nivelación, ¿sí? ¿Por qué regamos por surco o por melga y no directamente hacemos el manto? ¿Se acuerdan cuando hablamos esto de algún problema que nos da la aspersión con la excesiva humedad cerca de la planta o en la planta? Cuando estoy mojando el tallo de la planta o en la parte más baja, podemos generar hongos y bacterias que me van a traer me pueden llegar a traer algún tipo de problema en la planta. Fíjense ese maíz que vemos ahí, la planta no está tocando el agua, simplemente las raíces van a estar en contacto con el agua, ¿sí? El avance del agua, en el riego por inundación, como que lo mismo, no es echar agua por echar agua, sino que entran un montón de cosas en juego también. Una de las cosas son los desniveles. Si el agua me va a correr muy rápido, no va a estar infiltrándose, no va a estar entrando, ¿sí? Y me va a estar haciendo escorrentía, me va a estar haciendo como surcos. Canales, surcos y canales, y me va a estar arrastrando sedimento que yo necesito para la planta. Es más, la parte más fértil de la parte de arriba, que es la que me va a estar queriendo arrastrar el agua, si va a la velocidad que no debería ir. Por eso, la velocidad de avance del agua también va a depender del suelo. Si el suelo es muy arenoso, el agua debería ir un poco más rápido. ¿Y por qué un poco más rápido? Y porque va a estar entrando más rápido. Hay una relación, ¿sí?, entre la velocidad de penetración en la tierra y la velocidad de avance. Como que tengo que tener en cuenta eso. Es aproximadamente la misma velocidad que va entrando, así que imagínense, un suelo arcilloso debe ir muy lento avanzando el agua para que pueda ir entrando. Muchas veces, cuando tengo mucha pendiente, ¿qué se usa? Se usan como dos caudales. Uno, el de avance, el de humedecer todo, para tener una mayor capilaridad, humedecer todo, y una vez que está todo humedecido, otro caudal más lento para que el agua vaya entrando, ¿sí? Para evitar esta escorrentía. Porque lo que no, a ver, el riego por inundación lo tengo que hacer en terrenos que tengan una muy buena nivelación, ¿sí?
porque ya se puede realizar en terrenos que no estén tan bien nivelados, pero ya tenemos que recurrir a otro sistema que se llama curva de nivel. ¿Sí? Que la curva de nivel es utilizado en terrenos desnivelados para hacer un riego similar al de inundación. ¿Qué significa la curva de nivel? Ahí ven que en la imagen de la izquierda hay como una A hecha de madera. Bueno, eso se utiliza para llevar un nivel dentro de ese plano inclinado que yo tengo como terreno, para que el agua no haga una descarga rápida, para que haga una circulación lenta, por lo que sería toda la zona a irrigar. Fíjense que en la imagen de la izquierda veo cómo va como zigzagueando. ¿Por qué va zigzagueando? Porque va tratando de llevar el nivel mínimo para que el agua vaya en forma lenta y de esa forma pueda llegar a infiltrar el suelo que yo quiero humedecer para poder tener una pastura o alguna otra plantación. Sí, ahí en la, esa tipo A que vemos, ¿sí? Se utiliza también mucho para llevar los canales, ¿sí? Cuando tenemos que traer algún canal de algún lado, imagínense que el canal lleva el menos del 1% de lo que es de desnivel. Entonces yo tengo que ir buscando la línea costeando la montaña para ir buscando ese leve desnivel, ¿sí? En el caso de acá, en la imagen de la izquierda, vemos cómo está en la montaña y cómo están como círculos que la van rodeando. Eso van a ser las curvas que yo voy marcando como para ir irrigando, para ir logrando regar. Acá entra en juego también, dentro de las curvas, dentro de las curvas de nivel, entra en juego el modo en que yo voy a trabajar. Por ejemplo, voy a arar o voy a hacer surcos para sembrar, los hago copiando la curva de nivel. Una vez que marqué la curva de nivel, el resto de todos los surcos los voy a hacer copiando la curva de nivel. O hago una plantación de frutales, por ejemplo, marco la curva de nivel y el resto de los otros frutales que voy, las otras líneas que voy haciendo van a ser paralelas a esa curva de nivel. ¿Por qué? Y porque si riego los frutales voy a tener que hacer un canal para que irrigue los frutales si lo quiero hacer por canal, o si lo quiero hacer por goteo, lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Así que vamos a ir cerrando las ideas. Entonces, hay una diferencia entre riego por inundación y riego por curva de nivel. Si bien las dos usan una inundación de agua, la curva de nivel trata de ser lo menos violenta posible en su circulación en un terreno que no está nivelado. La inundación por belga o por surco tiene que ser lo más nivelado posible para evitar que el agua llegue a la planta, para evitar montones de complicaciones que puedo tener en la salud de esa planta. Nos quedan escasos minutitos, vamos a aprovechar para sacarnos alguna duda que hayan quedado en cualquiera de los temas que hayamos visto hoy. Eso. ¿Cómo estuvieron? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre esto de riego de nivel? Riego por inundación, perdón, no, curva de nivel. Se usa mucho acá en la zona para conducir agua, ¿no es cierto? También esto, con el tiempo hay una forma de mejorarlo, entubándolo es mejor, ¿cierto? ¿A qué cosa? ¿A la forma de canales para conducir agua? Claro, para conducir agua es poco eficiente, ¿no? Conducir así. Entran un montón de cosas en juego. Por un lado, sí, la eficiencia, pero tenemos un muy bajo costo. Eso también entra en juego a la hora de decir, hay formas de buscar impermeabilizar el canal. Tenés dos pérdidas, una la de evaporación y la otra la de infiltración, que vos vas teniendo una pérdida. El punto es la eficiencia que vos podés tener en la cantidad de agua que pierdas o no en un canal, dependiendo, acá hay canales de 5, 10, hasta 15 kilómetros, entonces ahí tenés una infiltración y una evaporación altísima. La infiltración se puede trabajar, digamos, agregando la arcilla a lo que es el lecho de ese canal. La evaporación, bueno, ya ahí es más complicada, pero sí, a veces, fíjense,
cuanto mayor se amplía el área de producción, esos canales ya no rinden para todos. Sí. Hay muchos canales que sí, que se hacen con alguna, o se entuban, o se hace alguna cobertura de hormigón, o lo que fuera. En la zona del Alto Valle, en la zona de las bodegas, en lo que es San Patricio del Chañar y demás, fíjense que hacen todas obras civiles de hormigón para evitar la infiltración. En parte van soterradas y en parte van abiertas, o todo lo que es el Alto Valle, que lo que están haciendo es, ¿cómo es? Los convenios de agua, en los cuales uno compra agua para la producción, son todos canales de hormigón impermeabilizados para aprovechar al máximo el recurso. Por eso que un canal a veces lo que hace sí tiene un desperdicio muy grande. Y la otra es que cuando se hace una irrigación por tacos, como se llama acá, que donde pasa el canal se va haciendo como cortes para generar lo que se le llama vega, sí, ese es un... Fíjense, cuando tengo mucha inclinación, tengo mucha velocidad de agua, tengo un pasto hermoso, pero tengo un lavado de nutrientes importantísimo y un desperdicio de agua también alto. ¿Alguna duda que tengan? Porque nos queda poquito tiempo. Para el riego, acá nos pregunta Santiago, para el riego por inundación en terrenos muy inclinados, ¿debe hacerse como terrazas? La terraza ya es una obra ya más de movimiento de tierra. Es muy inclinado, por eso es lo que hablábamos, es en la curva de nivel, hay que tratar de llevar, que circule el agua con una tasa muy baja de inclinación. Va a depender también de lo que quiero sembrar. Si yo quiero sembrar frutales, por ejemplo, voy a hacer canales, respetando esta curva de nivel, que me van a permitir eso. El agua va corriendo prácticamente a nivel y no va a estar generando surcos ni nada de eso. Si yo quiero sembrar una pastura, lo mismo, voy a hacer separados los canales, y la misma irrigación, la misma esta pérdida que hablábamos por infiltración de los canales, me va a ir regando la parte de abajo, ¿sí? Entonces, como que tengo que ir jugando un poco con eso. O directamente hacer los surcos, copiando la curva de nivel, o trabajando la tierra, copiando un poco la curva de nivel, y así de ese modo voy a estar como cortando el drenaje del agua. Sos malo, ¿eh? ¿Alguna otra duda por ahí? Perfecto, sí, exactamente, como pequeños canales paralelos, sí, podría ser. Sí. Evitando siempre eso, la aceleración del agua. Si nosotros vamos haciendo esos canales, el agua va a circular muy lenta porque la inclinación que le vamos a dar va a ser muy poca. Entonces, al circular muy lento, ahí va a estar irrigando y va a estar drenando el agua. Para la próxima clase ahora vamos a subir un video sobre cómo calcular el caudal de un canal abierto, ¿sí? Midiendo su velocidad y midiendo, bueno, su volumen. Así que eso lo vamos a subir antes del video y después vamos a charlar sobre eso. Y también lo que vamos a ver la semana que viene, el jueves, es un poquito lo que estaba preguntando, que se me fue el nombre acá, Tatiana, sobre el tema de el análisis para la identificación del tipo de agua que tengo, los ejercicios básicos que yo puedo hacer para tener una idea de la calidad de agua que tengo, y los métodos de filtración, que si bien vimos un poquito ahora, vamos a desarrollar un par más, que es de separación de sólidos, como para ir cerrando estos primeros dos módulos. Bueno, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado, que les haya servido. En minutito esta clase está subida al canal de YouTube, pueden volver a verla y hacer las consultas que crean necesarias. Bien. Muchísimas gracias, y bueno, lo estamos esperando el jueves por acá. Gracias a ustedes, muy buena clase.